Hola, hola Viaga, muy buenos días, gracias por atendernos. Roberto Novoa lo saluda. Buenos días, Roberto. Bueno, una dura batalla, ¿no? Porque efectivamente representan un espacio, el socialdemócrata, que no tiene representación política en la Argentina, en los principales candidatos, pero que cuesta mucho insertarlo como idea, como fuerza impulsora, como representante de los diversos sectores de la sociedad. Es realmente una tarea muy difícil la que tienen ustedes. Sí, en efecto, en efecto. Nosotros partimos de una base que se vincula con la evolución de la democracia, la profundización que se puede ir dando. Uno de los paisajes que teníamos en la política nacional cuando los tiempos eran otros, era que los sectores golpistas por un lado y los sectores violentos que se podían expresar también, dificultaban cualquier forma de convivencia. Hoy felizmente estamos con un continente democrático en donde por la propia cultura adquirida nadie admitiría que se hable de política en nombre, o que se hable en nombre de la política con un golpe de Estado, o que se hable de la política con la violencia. Pero lógicamente que ese escenario tiene que ser propicio para que puedan fluir las distintas vertientes del pensamiento, y en este caso puntualmente nosotros reivindicamos la socialdemocracia, planteado como una manera de encontrar respuesta a través de cambios, y cambios tienen que ser profundos. Si hablamos de economía, por ejemplo, uno siente permanentemente muchísimos tecnicismos que se dan de parte de gente que tiene, por supuesto, aquilatada experiencia en materia técnica, pero nadie te habla de una economía plural. Nosotros, por ejemplo, reivindicamos la economía plural donde esté presente naturalmente el capital privado, esté presente el Estado, pero que también se reivindique la economía social como forma de acercar muchísimos sectores que están excluidos del manejo de la economía a través de instrumentos que también formulan variantes democráticas, como las cooperativas, como las mutuales, como el asociativismo como manera de alejarnos del individualismo. Bueno, y como eso podríamos seguir comentando. El cambio tiene que ser profundo, y nosotros desde este espacio estamos tratando de hacerlo en una situación de desventaja total. Acá hay aparatos, que casi todos son aparatos paraestatales, y hay candidatos, y en este sentido nosotros reivindicamos la candidatura de Margarita Stolbizer, que es una referencia muy importante para los tiempos por venir, ¿no? Sí, a mí me parece, y si usted me lo permite, voy un poquitito más atrás, que la Unión Cívica Radical en esto que nos está pasando tiene una enorme responsabilidad, porque no supo hacerle entender al pueblo argentino la importancia de la república, la importancia de la independencia de poderes. No supo hacerle entender, en medio de la crisis es muy difícil, yo lo entiendo, pero no supo hacerle entender lo que significa el federalismo, los mecanismos de control a los que debe estar sometido el poder nacional, provincial y municipal. En cambio, el peronismo fue más pragmático en esta materia, y entonces impuso un criterio de gobernar por decreto, eliminó los controles, y la gente dice, bueno, a ver, yo con la República no como, yo como con el plan, yo como con trabajo genuino, yo como con lo que me está en definitiva dando la mano solidaria del peronismo. Y me parece que desde el punto de vista ideológico, para entrar después en terrenos más pragmáticos, la Unión Cívica Radical no tuvo esta capacidad, ni siquiera hacia adentro del propio partido, que produjo este estallido que hoy dejó a la gente desamparada. Hoy la gente del común, o la Viaga, escucha a una persona hablando de la República y dice, ¿qué carajo me está diciendo este tipo? No entiende. Somos una nación sin sistemas. Sí, evidentemente. Bueno, yo haría un desagregado. Reivindicar el federalismo es indispensable, y hablando de la Unión Cívica Radical, cuando uno habla de la historia de los grandes hombres que tuvo el radicalismo, como Alem básicamente se planteaba dos cuestiones: una el federalismo y otra la ética. Fíjese lo que significa a tantos años. Y el federalismo, fíjese
que en definitiva hoy es un plano inclinado. Nosotros damos profesión de fe federal en nuestra estructura de gobierno, pero en la práctica se ha invertido, se ha subvertido absolutamente todo el consenso. Posiblemente cuando uno analiza las grandes migraciones que se dieron de concentraciones de gente yendo hacia las capitales, al Gran Buenos Aires, al Gran Rosario, al Gran Córdoba, buscando una salida laboral, una identidad laboral en la incipiente industria, hoy para reivindicar el federalismo habría que reivindicar una migración inversa, una migración que sea atraída por el industrialismo rural, que permita mejorar las condiciones también desde el punto de vista urbanístico, pensando en desarrollo humano, pero pensando en desarrollo urbano también, pensando en la forma de acompañar el desarrollo económico con bienestar desde el punto de vista de la población, y eso no está planteado adecuadamente. Hay 18 millones de ciudadanos que viven en torno al obelisco, 70 u 80 kilómetros, y hay un diseño estructural de la política que hace que ahí haya una gran clientela electoral. Y los propios víctimas a veces del sistema, paradójicamente, son los que lo van consolidando. Por eso cuando nosotros hablamos de los partidos tradicionales, en este caso estamos hablando del radicalismo, también dentro del radicalismo se libró una dura lucha en donde están aquellos sectores que son más propensos a abrazarse con la derecha, que tiene que ver con lo que ha ocurrido con la actividad de las grandes empresas, con los lobbies y demás, y que se manifiesta en la política argentina, y aquellos que pensamos que desde los valores éticos se tiene que reivindicar otra forma de encuentro. Y desde el punto de vista, y en efecto, cuando Alfonsín en su momento, en una obra que se llama La Cuestión Argentina, instaba el tema de que el peronismo reivindicaba la justicia social y la Unión Cívica Radical los valores de la democracia, y que confrontaban cuando eran valores complementarios, es una gran verdad. Nosotros tenemos que ser cada vez más república, cada vez tener procedimientos más claros y transparentes, y el trabajo digno tiene que ser un derecho. Ahí, mire, el Papa termina de plantear las 3T, el trabajo, el techo y la tierra, lo plantea el Papa, desde el punto de vista de un clamor mundial. Yo creo que estamos en un tiempo de transición, yo creo que tienen que empezar a darse la síntesis entre lo que son las libertades, los derechos, tantos derechos individuales, tantos derechos colectivos, tantos derechos éticos, por ejemplo ahora el derecho al medio ambiente. No podemos hacernos a la idea que estemos destruyendo el medio ambiente, los derechos del consumidor, los derechos a las minorías, que son las nuevas cuestiones que se están planteando en estos tiempos modernos. Yo creo que nosotros tendríamos que hacer una gran autocrítica, todos los sectores que convivimos en la actividad política de Argentina, una gran autocrítica, y a partir, como hicieron en el Pacto de la Moncloa, a partir de ponernos de acuerdo, en ponernos de acuerdo, arrancar nuevamente, reivindicar los mecanismos de cogestión, reivindicar el 14 bis de la Constitución Nacional, pensar en una nueva consideración respecto al sistema previsional. Bueno, Roberto, son muchísimas las cosas, por supuesto, ¿no? Sí, y no hay que dejar de lado un tema que la sociedad sí valora, que es la posibilidad en el sujeto político de la gobernabilidad. Uno camina a la calle y dice, la verdad que me gustan las ideas, pero no creo que puedan con este país, no creo que puedan con los sindicatos, no creo que puedan con las empresas multinacionales, no creo que puedan, porque carecen de este criterio, de esto que la sociedad entiende como gobernabilidad. Y entonces dicen, bueno, los únicos dos, por eso la elección se polariza, porque dice, los únicos dos que están en condiciones de brindarnos gobernabilidad y cierta tranquilidad son Daniel Scioli, nucleando detrás de sí al peronismo, y Mauricio Macri, que tiene detrás de sí al mundo de la empresa, al mundo financiero, que va a establecer cierto orden. Cuando aparece un candidato como Margarita Stolbizer, uno dice, bueno, tiene buenas ideas, vuelve al origen, una democracia participativa, pero
podrá hacerlo. La imagen de la Rúa es muy fuerte todavía en la sociedad argentina. Tal cual, pero admítame una cuestión de tiempo. Usted citó una cuestión clave recién, las estructuras las estructuras de cúpula de los empresarios. Hoy es imposible imaginarse una Argentina evolucionando sobre la base de los acuerdos mientras no se transparenten las conducciones, se legitimen las conducciones que en el orden nacional tienen unos y otros, o tenemos unos y otros. Y cuando ratifiquemos acuerdos, lo tenemos que proyectar al marco de la cultura. El acuerdo no tiene que ser solamente en Buenos Aires. Yo soy un hombre del interior. Vale decir que del interior, vivo en el interior, me desarrollo en el interior, y esta convocatoria que me hace Margarita, la valoro también desde esa perspectiva de integración federal. Pues tuvo la amabilidad de venir a Córdoba a formular la propuesta de la fórmula. Entonces, el macroacuerdo tiene que existir, pero también tiene que existir el microacuerdo, el mesoacuerdo. Hoy hay que comprender de que el tema de la empresa lo tiene que entender el empresario. También es un problema del trabajador, porque si no hay empresa no hay trabajo. Pero también debe admitir el señor empresario que el trabajador tiene derechos que son ineludibles. Hay un tercio de la población laboral de Argentina que no está declarado, no tiene identidad previsional, no tiene identidad en las obras sociales, no tiene identidad en ninguno de los campos. Vale decir que es un perjuicio en donde está admitido esto. Y a mí me parece que cuando nosotros hablamos de federalismo, también estamos hablando de eso, que se va un peso del interior hacia Buenos Aires en materia de contribución y aporte, y vuelven 30 centavos, estimado Roberto. Vuelven 30 centavos. Ya para ir cerrando, la Viaga, y agradecerle la gentileza que ha tenido de atendernos, le recuerdo a la gente que estamos hablando con el candidato a vicepresidente del espacio de Margarita Stolbizer. La Argentina siempre corriendo detrás de las urgencias sin poder discutir lo importante. El año que viene vencen algo así como 30.000 millones de dólares de bonos que ya han sido negociados con la quita del 70%, hay que pagarlos. Y en un momento en que la Argentina no está exportando, por lo tanto no está obteniendo divisa, los dos candidatos que encabezan la elección dicen que van a recurrir a un puente, a un crédito puente en el Fondo Monetario Internacional. Uno habla de 25.000 millones de dólares, el otro habla de 30.000 millones de dólares. Volvemos otra vez a pagar obligaciones externas con otros créditos. Hay urgencias que hay que atender, que nos demoran en la discusión de lo importante. ¿Cómo ven ustedes la solución de esos conflictos que se encuentran ya el año próximo? Sí, indudablemente estamos frente a acechanzas concretas. Incluso las variables de la economía, la binomia del tablero de control de la economía no está en su mejor momento. Y no está en su mejor momento por múltiples factores que hay que verificar. De cualquier manera, nosotros tenemos que ir pensando paralelamente a estas obligaciones con un diseño de país que empiece a incorporar aspectos, por ejemplo, como el valor agregado en los productos primarios. Tenemos que imaginarnos de qué manera, no importa el tiempo que nos lleve, el quehacer republicano quiere de que por lo menos periodo tras periodo vayan mejorando las condiciones de la gente y obviamente el mejoramiento de las condiciones del propio Estado. Por lo tanto, si nosotros termináramos cada 4 años mejorando la situación de los 4 años anteriores, estaríamos dando pasos importantes. Lo que ocurre hoy es que no sabemos si estamos involucionando respecto a donde estábamos en algún momento o si estamos totalmente estacionados. Son muchas las acechanzas, son muchos los problemas, pero también hay un lugar para tener esperanza. Yo creo que nosotros tenemos que plantarnos en la lucha por la libertad, por la república, y es cierto lo que dice. Es posible que haya manifestaciones de concentración, de polarización y demás, pero hay que instalar las ideas y hay que seguir luchando por las mismas, Roberto.
Olaviaga, le agradezco muchísimo esta entrevista, que tenga usted un buen día, ha sido muy amable. Muchas gracias por la nota. Hasta luego. Hasta luego.